Bueno, mi nombre es Óscar Olivera, he nacido en Oruro, en Bolivia, en una zona altiplánica. Hace muchísimos años que vivo en Cochabamba, que es un valle que está al centro de Bolivia. Toda mi vida he sido un trabajador y trabajé en diferentes empresas como obrero metalúrgico. Fui dirigente sindical durante 30 años, del año 1980 al año 2010, y el año 2000 me tocó, por un mandato popular, la responsabilidad de ser vocero de una coalición muy horizontal, muy amplia del campo y la ciudad, que se organizó para luchar contra la privatización del agua, que era en el año 1999. El Banco Mundial impuso aquí en Cochabamba y en Bolivia, y esa coalición, después de 5 meses de lucha, logró desprivatizar el agua, las empresas en Cochabamba y Bolivia. Se expulsaron las transnacionales y se impuso una ley redactada por los vecinos y campesinos en Cochabamba, una ley que protegía el agua como bien común, y este éxito marcó pues quiebre en el modelo económico neoliberal en Bolivia, y también inspiró a muchos movimientos sociales en el mundo para mostrar que es posible derrotar estas políticas de despojo de nuestros territorios y nuestros derechos a los pobladores, a la gente trabajadora, sencilla, común de nuestros pueblos. Y luego ya el año 2010 estoy inmerso en un pequeño espacio denominado Fundación Abril, que se ocupa de ser un lugar donde los movimientos sociales que están inmersos en la lucha por la gestión comunitaria del agua, por recomponer esa relación armónica que debe tener la gente con la naturaleza, que somos parte de ella, y por establecer formas de convivencia social que nos permitan construir espacios de autonomía para construir nuestra vida según nuestra visión, nuestros usos y costumbres y nuestros valores que han sido heredados de nuestros abuelos y abuelas, pues nos permitan construir un mundo mejor. Actualmente trabajo en este espacio, es un espacio muy pequeño, pero que ha tenido mucha influencia en la posibilidad de tejer espacios de lucha, de comunicación, de educación, de formación, de compartir todas nuestras experiencias y saberes para hacer frente a tantos problemas que en este momento existen, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. El año 1985, y esto está reflejado en un libro que escribió una famosa activista canadiense, Naomi Klein, que habla de que en Bolivia, el año 1985, Jeffrey Sachs y el Banco Mundial utilizaron a Bolivia como una especie de conejillo de indias para poder experimentar políticas neoliberales, con estas políticas de shock que llama Naomi Klein, y que fue impulsada por el Banco Mundial para despojar de todo el patrimonio nacional que los pueblos y las generaciones de nuestros pueblos habían construido con enorme esfuerzo. Por esto también tú ganaste el premio Goldman, ¿no? El año 2001, por esta lucha. Exactamente, sí, el año 2001 alguien me había propuesto como candidato al premio Goldman, que es un premio medioambiental a nivel mundial, pero este premio yo ni siquiera lo pude decidir porque estuve en diferentes luchas también aquí en Bolivia ese año. Fue otro compañero en mi lugar a poder decidir aquello, y ese dinero, bueno, esa mención yo la dediqué a mi pueblo, al pueblo de Cochabamba, que finalmente es el que luchó por el agua, y el dinero pues sirvió para que 7 compañeros, yo entregué de manera pública un monto de $125,000, entregué para que puedan crear un espacio de lucha justamente por el tema del agua, de tal forma que pueda servir eso para que la gente pueda seguir enfrentando, reitero, los duros problemas que tenemos acá. Y eso fue la Fundación Abril, ese espacio de lucha. ¿Sí? Sí. Ah, qué bien. ¿Y cuál ha sido tu mayor aprendizaje de esa lucha? Bueno, el mayor aprendizaje es pues que un pueblo unido, un pueblo organizado, un pueblo donde
se devuelve a sí mismo la capacidad organizativa en base a nuestros valores que son comunitarios fundamentalmente, donde no hay una estructura jerárquica, sino más bien una responsabilidad designada por la base, donde esa responsabilidad es compartida por todos los miembros de la comunidad, no es una responsabilidad eterna, ni es una responsabilidad que se consigue base a votos, propaganda, propuestas o prever, sino que es un voto absolutamente designado, reitero, por la base. Creo que estas formas organizativas nos permiten adquirir una fuerza poderosa que, acompañada con una movilización popular y la transparencia en el actuar de los voceros que son nominados por la población, es un instrumento muy importante para vencer a cualquier enemigo en la guerra del agua. No solamente vencimos al Banco Mundial, no solamente vencimos a las transnacionales que se apropiaron en realidad durante 5 meses de nuestras aguas en todo Bolivia, no solamente derrotamos al Congreso Nacional, senadores y diputados, no solamente derrotamos al Ejecutivo, que fue el que promulgó esta ley de privatización y entregó nuestras aguas a los transnacionales, sino también que derrotamos al ejército y la policía, que con sus armas, sus blaques y sus gases salieron a reprimir a la población cuando salimos nosotros a reclamar una justa y legítima demanda de que el agua es un bien común y que no puede convertirse en mercancía. Creo que esa fue y derrotamos todos estos instrumentos, estos espacios, estos niveles de decisión que fueron los causantes para que el pueblo sufra durante 5 meses el despojo de un bien común tan elemental, no solamente para la sobrevivencia y la reproducción de la vida de los seres humanos, sino ante todo para la sobrevivencia y reproducción de la naturaleza, porque nosotros consideramos que el agua es un regalo generoso de la Pachamama para que la vida pueda reproducirse en todos los ámbitos. Para mí esa fue la mayor enseñanza en la guerra del agua. Y creo que al margen de eso, estas formas organizativas que nos devolvimos, que recuperamos de nuestras viejas tradiciones, nos han permitido también ver la dimensión humana, política, organizativa, democrática, que el pueblo puede de una u otra manera autogobernarse, decidir por sí mismo el destino, el disfrute de su vida y los bienes comunes que la Pachamama de manera tan generosa nos ha brindado y nos ha regalado. Y la forma organizativa en su movimiento aquella vez era muy horizontal. Exactamente. Básicamente se llamó esta organización la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, y estaba compuesto por un sinfín de espacios organizativos, empezando de los campesinos agricultores, denominados aquí regantes, que fueron la columna vertebral del movimiento, porque ellos se organizaban en torno al agua en pequeños comités, pequeñas cooperativas de gestión del agua para uso humano, para consumo humano, y para riego. Y esa relación que ellos tienen con el agua, esa relación que el agua produce al establecer relaciones de horizontalidad, de transparencia, de movimiento, el establecer relación con el agua en función no solamente de que sea un bien vital para la reproducción de la vida de enteros, sino que ante todo es un bien que lo gestiona la gente de manera muy generosa, en una absoluta relación de convivencia con la naturaleza. Fue esta organización campesina la que en realidad tuvo la fuerza suficiente para incorporar otros actores, como por ejemplo los obreros industriales de las ciudades, los maestros, los desocupados, las mujeres organizadas, las trabajadoras sexuales, los niños de la calle, los dueños de los hoteles, inclusive, que también se vieron afectados. Y qué decir de sectores muy importantes que también establecieron una lucha frontal contra las políticas estadounidenses de erradicación de la hoja de coca, como fueron los productores de la hoja de coca del Chapare aquí en Cochabamba,
Es decir, estaban todos los segmentos sociales, económicos, productivos, incorporados en la coordinadora, y estas pequeñas asambleas determinaron pues el articularse de manera muy horizontal y simplemente como actividad de decisión eran pues las asambleas y los cabildos en la plaza principal, donde a veces llenábamos 100.000 personas para tomar decisiones, y no se establecía ningún tipo de jerarquía en la organización más que la vocería, que podía ser también cambiada en cuanto la gente determine por la falta de rendición de cuentas o por una digamos, o por desvirtuar el mandato que la gente emanaba desde la base social, desde el último rincón, el campo, hasta el principal rincón, digamos, si vale el término de decisión, que eran estos enormes cabildos que en la plaza principal de Cochabamba se llevaban a cabo y decidían el rumbo del movimiento. ¿Y lograron mantener esta organización cuánto tiempo después de lograda su victoria por convertir el agua de nuevo en un bien común? No, tuvo una credibilidad tremenda por su transparencia, por su fortaleza, y tuvimos la capacidad de mantener esta coordinadora por lo menos unos 5 años, 6 años en realidad, hasta que Evo Morales entró al gobierno. Esta coordinadora no solamente después se dedicó a mantener la lucha contra los intentos privatizadores del agua, sino también se ocupó de compartir las experiencias organizativas en todos los ámbitos. Acá en Bolivia todos se organizaron coordinadoras de todo tipo, coordinadoras de defensa de la luz, del medio ambiente, coordinadoras de defensa de las escuelas públicas. Es decir, la coordinadora se convirtió en una palabra que fue muy temida por los poderosos cuando esta florecía en muchos rincones en Bolivia, y tuvimos la capacidad de transformar las organizaciones sociales, pero además, más que eso, la coordinadora tuvo la capacidad de mostrar a la gente que es posible, reitero, derrotar enemigos poderosos en base a la unidad, la organización y la movilización de la gente. Lastimosamente, creo que después de ese tiempo, de unos 5 años, la falta de una formación, yo diría una capacidad ideológica y la capacidad de seguir conspirando contra los enemigos que siempre existen en todas partes del mundo, no tuvimos la capacidad de mantener la coordinadora. Muchos de los voceros principales, después se formó una coordinadora nacional de defensa del agua y la vida a fines de 2005, yo creo que fue la culminación de este proceso organizativo a nivel nacional, pero varios de los voceros que fueron nominados a una gigantesca asamblea en la ciudad del Alto, en La Paz, fueron convocados por el gobierno de Evo Morales en aquel entonces para ocupar cargos públicos. Básicamente el ministro del Agua fue uno de los principales voceros de la Coordinadora Nacional del Agua, y este proceso y muchos otros militantes de base, pobladores, mujeres y varones, fueron tentados, si vale el término, por ocupar cargos públicos como alcaldes, senadores, senatorías, diputaciones, embajadas, funcionarios públicos en diferentes ámbitos, y esta situación debilitó tremendamente la capacidad organizativa de la coordinadora, y la coordinadora prácticamente se diluyó. A ti también te ofrecieron el gobierno de Evo Morales cargos públicos, ¿no? Sí, yo fui en realidad el único vocero de la coordinadora de Cochabamba y la coordinadora nacional que no aceptó ningún cargo público, porque yo entendí por experiencia con la gente de que el poder de transformar las cosas no está en el gobierno, no está arriba. El poder de cambiar las cosas está abajo, con la gente autoorganizada, con la gente en su capacidad
autónoma de deliberación y tomar decisiones por sí misma sin esperar mandatos de jefes, caudillos o patrones. Y por eso yo desistí de ocupar varios cargos, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Agua, el poder ocupar cargos como las alcaldías aquí en Cochabamba, la gobernación, u otros espacios como diputaciones o secretarías. Yo en realidad públicamente rechacé aquello porque reitero mi visión del poder y mi visión de lo que significa la transformación social está en otro nivel. Es la base la que tiene el poder, es la base la que tiene la capacidad de transformación, es el pueblo organizado y movilizado que puede cambiar las cosas y derrumbar jefes, líderes o caudillos. Actualmente, entonces, tú formas parte del equipo de la Fundación Abril y ustedes se dedican mucho a capacitación, entonces, medioambiental, o como... La Fundación Abril tiene dos áreas de trabajo, digamos. Una área es toda la problemática del agua, es decir, recomponer esa visión que se tiene sobre el agua, de que el agua no solamente es un derecho humano, de que el agua no solamente es un elemento esencial para la sobrevivencia, sino que el agua es un bien común. Y en torno a la gestión del agua, posibilitar el tejido, recomponer el tejido social también, que hoy por hoy está totalmente fragmentado, debilitado, confrontado, inclusive en algunas regiones. Es decir, el agua para nosotros, alrededor del agua pues, se puede tener la capacidad de recomponer ese tejido social. Y el otro área de trabajo en la Fundación es el área del mundo del trabajo, es decir, el mundo de aquellos jóvenes y mujeres fundamentalmente que se encuentran ahora absolutamente desamparados. Yo diría mucho peor que antes de la revolución, antes del movimiento de Chicago en 1886, el 1 de mayo, es decir, gente que solamente tiene sus brazos y su mente para poder trabajar y no tiene ninguna posibilidad de organizarse, no tiene ninguna posibilidad de acogerse a un sindicato y está absolutamente desnudo frente al capital. Entonces ese es el mundo del trabajo con el cual yo he trabajado durante 40 años, pues fui obrero, reitero, 40 años obrero metalúrgico acá en Cochabamba. Esa es otra de las áreas que nosotros trabajamos, porque para nosotros el trabajo es fundamental. El trabajo, todo el mundo trabaja, yo diría los únicos que no trabajan son los que están ya en el cementerio, pero así sea un trabajo eventual, un trabajo precario, todos trabajamos, seamos jóvenes, niños. El trabajo doméstico de las familias pues, es un trabajo de transformación del hogar, el trabajo en la calle, el trabajo más humilde de barrer las calles, de recoger la basura, o el trabajo mucho más científico, digamos, de los ingenieros, de los médicos, de los investigadores. Ese es trabajo. Entonces ese mundo del trabajo es el que hay que investigarlo, el que hay que recomponerlo, el que hay que organizarlo, y esas dos áreas son las que trabajamos en la Fundación Abril. Y más que impartir conocimientos o impartir capacitación, nosotros lo que hacemos es compartir, es decir, aprender de la gente y compartir con la gente lo que hemos aprendido en otros espacios también de trabajo con la gente. Pero fundamentalmente ahora estamos trabajando en escuelas públicas con niños y niñas de primaria y secundaria, construyendo sistemas de captación de agua de lluvia. Acá en Cochabamba la escasez de agua es tremenda, solamente el 50% de la población en Cochabamba tiene la posibilidad de tener agua por tubería, agua potable, y el otro 50% está pues destinado a abastecerse de agua por casos cisternas o por cosecha de agua de lluvia. Todos nosotros, aprovechando los techos de los campos deportivos de las 400 escuelas que hay en Cochabamba, hemos establecido un programa que nos permite acumular esa agua de lluvia construyendo enormes sistemas, tanques de recepción del agua de lluvia en la época de lluvia, que acá duran 3 meses, y que esta construcción es
con la participación activa de la gente. No necesitamos ingenieros, arquitectos, sino un puñado de gente común donde podamos construir de manera muy participativa bajo una denominada técnica social estos enormes cisternas que nos sirven para acumular agua de la lluvia. Construimos cisternas de captación de 110.000 litros que nos permiten llenar el agua que después puede durar medio año que se aquí en las escuelas, y esa construcción la hacemos en 3 semanas, reitero, con la participación y el conocimiento pleno de lo que significa el trabajo por parte de las comunidades urbanas, periurbanas y también rurales. Y acompañado de eso estamos implementando la construcción de huertos escolares y huertos familiares, ambas, tanto la construcción de los cisternas de cosecha de agua de lluvia como los huertos escolares y los huertos urbanos, como instrumentos pedagógicos que nos permiten hablar sobre nuestra vida. No solamente hablar de nuestra vida, sino también hablar sobre, por ejemplo, las materias que los chicos en la currícula escolar están llevando en los cursos. En Maras se aprende biología, se aprende geografía y historia, se aprende química, se aprende prácticamente todas las materias pueden ser impartidas en el huerto y no necesariamente en el aula. Es una experiencia muy interesante que la estamos compartiendo con otros países inclusive, y durante el gobierno de Morales, el Ministerio de Educación, este instrumento fue muy bien visto y se estaba empezando a implementar como política pública de tal forma que en cada escuela pueda contar con estos instrumentos, reitero, pedagógicos y organizativos muy importantes. Y también estamos trabajando ahora en las comunidades, acompañando y fortaleciendo las experiencias de comunidades productoras, fundamentalmente, reitero, de mujeres, que se dedican a la producción de hortalizas, la producción de miel. Estos instrumentos, reitero, nos permiten seguir tejiendo la base social que nos permite entre todos y todas cambiar nuestras condiciones de vida. Qué interesante. ¿Y estas cisternas, para construirlas, ustedes consiguen fondos o pueden usar material reciclable? ¿Y son sobre la tierra o son debajo de la tierra, estos que captan el agua de lluvia de los techos? Bueno, son cisternas cilíndricos que están semi-enterrados, porque denominada esta técnica social no permite construir sistemas sobre la tierra porque tendría un costo elevado. Yo diría, por ejemplo, una cisterna convencional construida con hormigón armado y cemento cuesta entre 5 a 10 veces más que el sistema que nosotros tenemos reitero, denominada técnica social, para que estos puedan ser semi-enterrados y con participación de la gente, y simplemente con arena, cemento y agua, y construirlo en 3 semanas, ¿no? Es un costo muy bajo, y para esto hay un doble financiamiento, diríamos. Se financia a partir de propuestas que nosotros presentamos fundamentalmente a municipios que están en el exterior. Básicamente son municipios italianos, a los cuales presentamos un proyecto, y estos proyectos son financiados por la propia población de estos municipios, que en Europa, en muchos lugares, destinan la suma de €1 por cada metro cúbico que es consumido por la población, y estos fondos que son depositados, digamos, en los municipios, son concursables. Nosotros accedemos a estos fondos, los cuales después llegan directamente a la comunidad a través de la Fundación Abril, y son montos que nos permiten construir estos cisternas. Básicamente estamos hablando de $2,000 cada cisterna, ¿no? Y la mano de obra y la alimentación, el hospedaje que significa para un pequeño grupo de albañiles, de constructores, compañeros también de las comunidades campesinas que se han especializado en la construcción de esto, puede ser cubierto por la comunidad. Entonces, durante 3 semanas, y bueno, previa a la construcción y posteriormente a la construcción, porque se necesita también
capacitación para la sostenibilidad de estos sistemas, pues hay un trabajo comunitario, un entusiasmo comunitario, básicamente de mujeres y niños que son los que más trabajan en estos procesos. Y reitero, son financiamientos muy pequeños que son administrados por la Fundación Abril, pero sujetos a la rendición de cuentas muy transparente frente a la comunidad para que sepan exactamente qué material están utilizando, qué tipo de material se está comprando, cuánto cuesta el material. Con $2,000 es un monto muy pequeño y es fácil pues rendir cuentas sobre 50 o 60 bolsas de cemento, sobre 40 metros cúbicos de arena y digamos unos 5.000 litros para la construcción de estos sistemas en cada comunidad o en cada escuela. Compañero, hace medio año en Bolivia, hace más o menos medio año, hubo un golpe. ¿Cuál es tu análisis del golpe? Bueno, es un tema muy complejo donde cada uno pueda tener su opinión, cada sector, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que ser muy autocrítico. Yo creo que han habido políticas en el anterior gobierno que han dado lugar a que sectores de accionarios de la derecha boliviana puedan utilizar estos errores, puedan utilizar este tipo de actitudes que fueron fundamentalmente actitudes de sortera, de soberbia, de imposición, nada democráticas de parte del MAS, que generaron un descontento no solamente al interior de este partido con la separación de muchos militantes, conocidos militantes fundadores de ese partido, como Filemón Escobar, Alejandro Almaraz y muchos otros, Raúl Prada, importantes dirigentes campesinos como Román Loaiza, que se alejaron del MAS justamente porque se había visto que había una desviación de este denominado proceso de cambio. Hubo mucho descontento en la población y este descontento de la población frente a las sorderas, reitero, fundamentalmente del gobierno, de no querer escuchar a la población, simplemente escuchar al partido, simplemente escuchar a los militantes e ignorar, inclusive despreciar y perseguir a gente de base que de manera muy legítima y con toda la autoridad moral reclamaba de que se debía restituir el rumbo del proceso de cambio. Ese descontento yo creo que fue aprovechado pues por sectores de accionarios que supieron capitalizar este descontento, reitero, y recuerdo muy bien que días antes que esto ocurra, muchos de nosotros hablamos con diferentes escenarios del gobierno para decirles que la salida que está planteando frente a la actitud de Morales del gobierno era una salida por el desastre que Morales iba a caer, como cayó Gonzalo Sánchez de Lozada en el año 2003, pero no fuimos escuchados. Y no fuimos escuchados porque el MAS perdió esa capacidad de establecer un vínculo con la población, se perdió las correas de transmisión entre las demandas de la población, de lo más profundo del pueblo, y las políticas del gobierno. O sea, no existía ese vínculo, y solamente el vínculo era el vínculo partidario, que muchas veces, debido a que está sujeto a la decisión de un jefe, de un caudillo, cualquier partido político, los militantes no reflejan con verdadera autenticidad y legitimidad lo que está ocurriendo en el seno del pueblo. En realidad es muy difícil poder establecer una opinión en pocos minutos, pero yo creo que aquí hay un gran responsable de este desastre, yo diría, de lo que significó el proceso de cambio, que es el propio gobierno de Morales en los 13 años, ¿no? Y también esta capacidad de la derecha de poder utilizar lo más sucio que puede haber en cuanto a tocar embajadas, tocar cuarteles, tocar intereses económicos, financiar movimientos, etcétera. Creo que fueron las causas para que Evo Morales salga del gobierno, pero como siempre, estas luchas de élites, estas luchas por mantenerse en el poder a toda costa, después de una serie de
De hecho, está bien que inclusive se desconocieron dentro de estas reglas del juego burguesas como son las elecciones y los referéndums. El hecho de haber desconocido, por ejemplo, un referéndum el 21 de febrero del 2016 que establecía que no podía ser reelecto Evo Morales de manera indefinida como él quería. El desconocimiento de este hecho fue para mí el punto clave de un gran descontento popular frente a la actitud de mantenerse a toda costa en el gobierno, y sectores populares muy humildes se rebelaron contra esta actitud del gobierno de Morales. Entonces creo que este descontento, reitero, de un desconocimiento absoluto de una serie de señales que el pueblo de manera muy nítida había mandado, fue el principal motivo para que Evo Morales pierda unos sectores importantes de apoyo popular, fundamentalmente en las ciudades, y se ha aprovechado por una derecha que tomó el aparato del Estado, reitero, en esa pugna de élites, y los únicos perjudicados, como siempre, son los pueblos, que ahora están viendo las consecuencias políticas. Realmente nos condujeron un escenario muy, muy lamentable.